Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema de ángulo de dos rectas. ¿Esto qué quiere decir? Es el ángulo que se genera cuando dos rectas que van en diferentes direcciones pues se chocan y generan un ángulo particular. Si nosotros queremos hallar ese ángulo, pues tenemos que reemplazar ciertos valores en una ecuación que veremos a continuación. Primero que nada, pues nosotros ya hemos trabajado todo lo que tiene que ver con rectas, su pendiente, sus puntos, etcétera. Así que ahora vamos a trabajar con más de uno, es decir, vamos a trabajar con dos. Inicialmente vamos a tener en consideración el siguiente gráfico. Entonces observemos. Primero realizamos pues el plano cartesiano en donde se encuentran los dos principales ejes, ¿no? El eje X, que es como sabemos el eje que se encuentra en la parte horizontal, y el eje Y que se encuentra en la parte vertical. El lugar donde ambos ejes se encuentran es lo que nosotros determinamos el origen o también el punto cero. Ahora vamos a realizar las dos rectas que, como dijimos, van a generar un ángulo, ¿no? Entonces vamos a tener una recta que va hacia una dirección y una segunda recta que va para otra dirección. La primera recta va a tener como nombre L1 y la segunda recta va a tener como nombre L2. Vale, tenemos ambas rectas. Vamos a definir cuál es el punto de intersección en el cual ambas rectas se tocan, y ese punto es este que encontramos acá. Este punto va a ser denominado el punto C. Ahora, las regiones donde se tocan con el eje X van a ser denominadas en la recta número 1 A y en la recta número 2 B, respectivamente, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos en consideración los ángulos que vamos a trabajar el día de hoy, tenemos que pensar que los ángulos se van a tomar siempre en dirección opuesta a las manecillas del reloj. Es decir, normalmente hacia la izquierda podríamos decir. Es decir, si tenemos un ángulo, lo vamos a tomar de esta forma. Y de esa manera también se trabaja normalmente en trigonometría. Así que podemos, digamos, trabajar de esa manera. Ahora, ¿cuáles son los ángulos que podemos tomar en esta gráfica que acabamos de realizar de esa manera? Entonces podemos tomar esta que vemos aquí, esta que vemos acá, también esta que vemos acá entre las dos rectas, y también esta en la parte de arriba, en la parte superior, y también en la parte lateral otra línea entre las dos rectas, otro ángulo entre las dos rectas. Ahora, vamos a colocarle nombres a cada uno de estos ángulos. Entonces, los ángulos de inclinación vamos a llamarlos alfa. Entonces, en A, o sea, en la recta número 1, el alfa va a ser denominado alfa 1. Y esta, que es el grado de inclinación que tiene la recta número 2, pues va a ser denominado alfa 2. Ahora, si nos damos cuenta, los otros grados que vamos a tener en cuenta son los grados en los cuales se generan cuando las dos rectas se generan una intersección. Entonces, este de acá arriba va a ser denominado teta 1, el que está en la parte superior, y el que está en la parte lateral va a ser denominado teta 2. Ahora, ¿cuál de estos dos ángulos va a ser el que vamos a terminar determinando? Porque recordemos que pues vamos a hallar un único ángulo. ¿Cuál de estos dos vamos a establecer? Normalmente siempre va a tenerse en consideración este, teta 1. Y ese es el que vamos a hallar. Ahora, ¿cuál es la ecuación que se va a utilizar para esclarecer o establecer pues la relación entre una recta y la otra y el ángulo al cual se forma? Entonces, pues recordemos que estos ángulos de inclinación también pueden ser llamados o son considerados también una pendiente, que es qué tan inclinado puede estar esa recta. No es el mismo valor que el ángulo, pero sí nos da una información acerca de qué tan inclinado está esa recta con respecto pues a los ejes.
¿no? Entonces, la ecuación es la siguiente. Tangente de teta, en esta ocasión ya solo vamos a nombrar como el ángulo de las dos rectas este ángulo de acá, es decir, ya no va a ser teta 1, sino simplemente va a ser teta. Tangente de teta, ¿a qué es igual? Tangente de teta va a ser igual a la pendiente de la recta 2 menos la pendiente de la recta 1, todo sobre 1 más la multiplicación de las pendientes, es decir, m1 por m2. Ahí está. Ahora, si nosotros queremos hallar una tangente, simplemente lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si tenemos tangente del ángulo 38, entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocar este signo en la calculadora, que es un botón específico. También a veces es escrito en la calculadora como TAG, y escribimos el número, y eso nos va a dar pues el valor de esa tangente. Es decir, si nosotros conocemos el ángulo, también conocemos la tangente de dicho ángulo. Ahora, si nosotros tenemos la tangente, también podemos hallar el ángulo. Es decir, si tenemos un valor, por ejemplo, 1, como respuesta de esto, de la tangente del ángulo, no sabemos el ángulo, simplemente sabemos la tangente de ese ángulo. Si es 1, por ejemplo, para hallar el ángulo lo que tenemos que escribir es arc. En la calculadora hay una opción de arco o arc tangente o arco tangente de 1, y eso nos va a dar el ángulo. En este caso pues el ángulo es de 45 grados si la tangente es 1. De esa manera, si nosotros tenemos la tangente, también conocemos el ángulo, y si nosotros tenemos el ángulo, pues también conocemos la tangente. Simplemente es saber operarlo en la calculadora. Ahora, vamos a realizar un ejemplo en el cual nosotros ya tenemos la tangente, por lo tanto tenemos el ángulo, y vamos a sustituir los otros valores que conocemos para despejar un valor que no conocemos. Entonces, en este caso vamos a decir que teta es 45 grados y que la pendiente de esta primera recta, es decir, m1, va a ser igual a 2/3. Ahora vamos a reemplazar estos valores que sí conocemos en la ecuación que pues acabamos de definir, que es esta. Recordemos que esta es la que vamos a utilizar siempre para el ángulo de dos rectas. Entonces decimos que la tangente es tangente de 45 será igual a m2, no lo conocemos, ¿no? Menos 2/3, que es m1, dividido, esto igual, pues va a ser parte acá, ¿no? Tangente de 45 es dividido 1 más m1 lo conocemos, dijimos que es 2/3 por m2. Y esta va a ser la ecuación que vamos a trabajar para determinar pues finalmente la incógnita. En este caso nos damos cuenta que la incógnita pues es m2, es la tangente, es la pendiente, perdón, de la segunda recta. Entonces vamos a determinar entonces m2 con eso que acabamos de crear. Entonces, vamos a transcribir nuevamente lo que escribimos allí. Tangente de 45 será igual a la pendiente de la recta número 2 menos 2/3, todo sobre 1 más 2/3 por la tangente, por la pendiente de la recta número 2.
Ahora, hay cosas que ya podemos resolver, principalmente la tangente de 45. Como nosotros acabamos de decir, la tangente de 45 es igual a 1. Y eso es igual nuevamente a m2 menos 2 tercios sobre 1 más 2 tercios por m2. Ahora, tenemos que despejar m2. Y también, pues, lo más sencillo es primero dejar que esto no sea un fraccionario, sino que sean simplemente, pues, ecuaciones un poco más lineales, ¿no? Entonces, esto que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Es decir, está dividiendo. Pasa al otro lado, perdón, a multiplicar. Entonces sería 1 por 1 más 2 tercios por m a la 2, perdón, m2, 2m, es igual a m2 menos 2 tercios. Ahora, todo número o término multiplicado por 1 es el mismo término. Por lo tanto, este 1 pues ya no es relevante porque 1 por 1, 1 y 1 por 2 tercios, pues 2 tercios. Entonces finalmente queda siendo lo mismo, 1 más 2 tercios por m a la 2 es igual a m a la 2 menos 2 tercios. Ahora, vamos a hacer la forma en la cual pues ambos términos que tienen m2 estén juntos y los términos que no también estén juntos. Entonces, este 2 tercios que estaba sumando, vamos a pasarlo al otro lado a restar. Será 1 es igual a m2 menos 2 tercios menos 2 tercios por m2. Y este término que no tiene m2, vamos a pasarlo al otro lado a sumar. Entonces, 1 más 2 tercios es igual a m2 menos 2 tercios de m2. Y simplemente pues vamos a realizar lo que nosotros denominamos una suma de fraccionarios. Entonces, ¿cómo se realiza la suma de fraccionarios? Recordemos, el de arriba por el de abajo más el de abajo por el de arriba sobre los dos de abajo. Entonces vamos a realizar un ejemplo en este suma que tenemos acá. Recordemos que cuando tenemos un número entero es como el mismo número dividido en 1, ¿no? Entonces 1 por 3, 3. Más 1 por 2, 2 sobre 3. 1 por 2, 2. Dividido 1 por 3, 3. ¿Y eso es igual a cuánto? Entonces acá recordemos lo mismo que dividido por 1. Y cuando hay un término entero multiplicando un fraccionario, es lo mismo que decir menos 2 m2 por m2 sobre 3. Esto y esto son equivalentes. Entonces escribámoslo nuevamente aquí de esa forma para poder realizar la suma de fraccionarios. 2 por m2 sobre 3. Ahora sí hagamos la suma de fraccionarios. Esto sigue siendo lo mismo, ¿no? 3 más 2, bueno, realicemos de una vez la suma, 5 tercios es igual a 3 por m2, 3m2. 1 por menos 2m, menos 2m2. Entonces, este por este da este acá, este por este da este acá, y 1 por 3, 3. Ahora realicemos pues esta sumatoria o esta resta que encontramos aquí arriba. Entonces 5 tercios es igual a 3 menos 2, 1. Simplemente no lo escribimos, quedamos como m2 tercios. Y ahora simplemente queremos despejar m2. Entonces este 3 que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces 5 tercios por 3 será igual a m2. Como este está multiplicando este 3 y este 3 está dividiendo, se cancelan. Y entonces m2 será igual finalmente a 5. Y de esta manera finalmente determinamos cuál es la pendiente de la segunda recta que hace parte de este ángulo. Y de esta forma también se trabaja con la ecuación. Nuevamente voy a escribirla para que ustedes la tengan en cuenta en cuanto realicemos un ejercicio diferente de esta misma temática. Entonces, recordemos, la tangente del ángulo
en la cual se encuentran ambas rectas será igual a la pendiente 2 más la pendiente 1, lo siento, la pendiente 2 menos la pendiente 1 sobre 1 más la multiplicación de las pendientes M1 por M2. Ahora, vamos a realizar un ejercicio al respecto de esto. Vamos a hallar el ángulo, no lo conocemos, de el ángulo entre dos rectas, los cuales tienen la primera recta una pendiente de 2 y la segunda recta una pendiente de menos un medio. Ese sería el ejercicio que deberíamos resolver. Bueno, espero que hayan aprendido, que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.